dislexia es un trastorno del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de trastorno de aprendizaje, estamos hablando de una edad en adelante, que es a partir de los 7 años, 8 años. ¿Por qué? Porque a esa edad el cerebro ya tiene cierto nivel de desarrollo o debería de tener cierto nivel de desarrollo. Entonces, a partir de los 7 años en adelante podemos hablar de trastornos de aprendizaje, que hay varios, ¿ok? La dislexia es uno de ellos. La dislexia es una alteración o una dificultad en la persona, tanto a nivel de dicción como a nivel de escritura. Entonces, esto comienza a verse en realidad en la lectoescritura. Y justamente es a partir de los 7 años en que la persona o el chico ya tiene que tener ciertas habilidades para poder incorporar la lectoescritura o que se introduce la lectoescritura, es que podemos ver ciertas cosas como inversión de las letras, o a la hora de hablar no articula bien los conceptos, los contenidos, las palabras, en fin, ¿no? Es todo un tema. Pero en realidad el problema de la dislexia sí se puede ver años antes. O sea, no se puede diagnosticar como trastorno sino a partir de los 7 años, pero sí puede tener manifestaciones años anteriores, ¿ok? Lo que pasa es que no estamos informados para poder detectar, ¿no?, este tipo de alerta de qué es lo que está pasando en ese niño y qué puede ser. Una persona disléxica no solamente va a afectar a la hora de escribir o a la hora de hablar, también en su procesamiento cognitivo. También podemos examinar y ver que también quizás en su movimiento motor o hay muchas cosas relacionadas en las cuales también necesita una atención. Entonces, sí se necesita una terapia de aprendizaje y urgente. Cuanto más temprana edad, los resultados y los pronósticos van a ser mucho mejores. Y así como todas las dificultades que presentamos, ¿no es cierto?, es importantísimo la educación en la persona que presenta una dislexia, ¿no?, en cuanto a la conciencia, qué de esas características él presenta, cómo puede desarrollarlas y cómo puede realmente superar esa dificultad. Porque yo puedo llegar a los 30 años y decir, miren, logré una maestría siendo disléxico. Es una maravilla, ¿no es cierto? Que llegar a los 22 años me botaron de la universidad por disléxico. Entonces, volvamos a lo mismo, atender las necesidades. Hay demanda de necesidades. Los niños no son adultos, ¿ok? Ellos no pueden decir, yo tengo este problema específico. Ellos no dicen, es que yo no puedo hacer las cosas que me están pidiendo. Ellos se esfuerzan. Pero claro, cuando hay este tipo de problemas, lo más probable es que haya patear el tablero. Un disléxico puede amar las letras. Un disléxico puede ser feliz manejando matemáticas, pero necesita atención y ahí todos los agentes educativos tenemos responsabilidad en poder ayudar a estos chicos. Y en verdad yo estoy súper contenta porque hemos estado participando en unos talleres con el Ministerio de Educación en que van a generar nuevas políticas para poder generar estrategias a necesidades especiales en el aula que no son las indicadas, las que no están en la lista de la inclusión. Y una de estas son los problemas de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje, como que puede ser la depresión, la ansiedad, en fin. El otro día yo estaba en un colegio hablando con la psicóloga del colegio y me contaba aterrada de que hoy por hoy los problemas que presentaban los chicos a los 16 años de este tipo de problemas, ahora lo presentan de los 10, 11 años. Porque estamos en un periodo social en que estamos mucho más vulnerables. Hay menos relación afectiva entre las personas, hay menos presencia de los padres en casa, hay menos información en la gente. Es, por ejemplo, confusión de palabras a la hora de hablar, ¿no? A la hora de escribir es que invierten las letras, o a la hora de leer los números
confunden los números, o cuando empiezan a escribir la B, en vez de hacer la barriguita para la derecha, la hacen para la izquierda. El número 3, en vez de hacer el 3 abierto a la izquierda, lo hacen a la derecha, o hacen algo al revés, por ejemplo. En la escritura es mucho más latente que en la dicción. Y en la dicción, bueno, uno como que perdona, ¿no es cierto? Porque uno lo ve pequeño y no sé qué, y como que puede cambiar o voltear la palabra, entonces como que no le toma mucha atención. Pero esos son, digamos, las alertas más inmediatas que nos puede llevar a un problema de aprendizaje. Perfecto, tiene que haber comunicación entre ellos, la cosa más difícil del mundo. Porque cada vez que llaman a un papá al colegio, el papá llega armado. Tiene 20 escudos y 3 bayonetas, porque saben que lo están llamando para recibir características negativas, quejas de su precioso niño. Entonces dice, yo para eso lo pongo en este colegio, porque sé que acá le tienen que enseñar, ¿no es cierto? Ahí tenemos un gran reto. ¿Qué tenemos que hacer para incorporar al padre, para ir de la mano, para que el desarrollo de su hijo sea el mejor posible? Y ahí tenemos un vacío, digamos, comunicacional, porque obvio la profesora, que además que le provocaría actuar de otra manera, no puede, ¿no es cierto?, por su rol y por lo demás, pero tampoco tiene herramientas para incluir a ese padre. Entonces, trabajar la comunicación asertiva es importantísimo, ¿ok? Y en verdad los docentes tienen que tener este tipo de preparación, tienen que tener este tipo de sensibilidad, porque no podemos tomar esa actitud de ese padre como un tema personal. Lo que tenemos que ver es que ese padre es así y ya está, pero ¿cuál es el interés del padre y yo como docente? El niño. Entonces, ¿yo para qué voy a hablar del papá y para qué el papá va a hablar de mí? Tenemos que hablar del niño, ¿ok? Entonces, generando como que algunos elementos de una teoría de negociación, generando y aprendiendo, incorporando herramientas de una comunicación asertiva, de una escucha muy abierta, ¿no es cierto?, de recoger y devolver, vamos a tener esta comunicación. Lo que pasa es que ojalá los papás fueran todos los días a la escuela con sus hijos, porque yo creo que eso sería una maravilla, ¿no? Pero son mucho más reticentes y yo creo que ese es un reto inmenso. Si retomamos a lo que yo decía en esta mirada humanista, si yo desde que empiezo el colegio, teniendo esta mirada afectuosa, motivadora, por más que yo tenga un Chucky en mi aula, yo le voy a escribir a ese papá a decirle, no sabe la alegría que trae su hijo al aula. Y estoy contenta de iniciar este año escolar con su hijo, porque para mí va a ser un gran reto poderlo ayudar a que sea mejor. Si un padre lee eso, ¿qué tenemos? Motivación en casa. ¿Qué tenemos? Pucha, esta mujer era lo que yo necesitaba en mi vida. El papá, ojo, que él estaba en su vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar una mejor comunicación. Pero si de arranque, en la primera reunión del año, porque así pasa ahora, ¿no? Pasa un mes o 3 semanas y ya están llamando a los papás y ya están diciendo, este chico no sabe leer, este chico es así, este chico no se pega de la carpeta, no sé qué, ¿no es cierto? Es como que te tiro la pelota y estamos disociando, cuando tenemos que asociarnos. De eso se trata.